Y les invito para que abra su Biblia. Como hemos escuchado, como ya dijo la pastora hace un momento, el título del mensaje de esta mañana es el papel de la madre en el hogar. No es fácil, hermanas, el papel que les ha tocado. Sabemos que no están solas, sabemos que cuentan con un compañero que Dios les ha dado, las que aún lo tienen, y sobre todo con el compañero fiel y eterno, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Voy a pedirle que abra su Biblia en segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Y voy a leer los primeros 5 versículos, aunque en el cual me voy a basar en la reflexión de esta tarde, hermanos, es en el versículo número 5, pero voy a leer desde el 1 para hacer un poquito de contexto. Segunda Timoteo, capítulo 1, del 1 al 5, dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando la Madre Teresa recibió su premio Nobel, le preguntaron: ¿qué podemos hacer para promover la paz mundial? Y la respuesta de esta mujer fue: vayan a sus hogares y amen a sus familias. Una respuesta que pues aparentemente no tenía mucho sentido o mucha relación con la pregunta que se le estaba haciendo. La pregunta que se le estaba haciendo se refería a una situación a nivel mundial, y la respuesta que estaba dando esta mujer era una respuesta a nivel familiar. Pero hermanos, definitivamente, si nos ponemos a pensar, muchos de los males que aquejan a la humanidad el día de hoy, si no es que la gran mayoría de ellos, tienen su origen o su raíz en el seno familiar, en la crianza de los hijos, que son el futuro de toda nación y de toda sociedad. De ahí la importancia, hermanos, de que usted y yo, como buenos cristianos, como padres cristianos, nos esforcemos en ser buenos padres conforme a la voluntad de Dios. Criar hijos, hermanos, no es sencillo. Alguien dijo en una ocasión, antes de casarme, tenía 5 teorías para la crianza de los hijos, para educar a mis hijos. El día de hoy tengo 5 hijos y ninguna teoría. Y eso es cierto, hermanos, porque teóricamente podemos pensar muchas cosas y en cómo, cuando somos jóvenes, ¿verdad?, antes de casarnos o antes de tener nuestros hijos, pensamos, platicamos acerca de cómo vamos a educarlos, y que yo sí voy a ser un buen padre y que voy a ser el mejor padre, pero ya la realidad, hermanos, es diferente. Cada uno de los hijos tiene su propia personalidad, tiene su propio carácter, su propio propósito, y cada uno de ellos, hermanos, es diferente. No podemos armarnos de simples teorías pensando que la teoría se va a volver una realidad. Así es que, hermanos, si usted pensaba, o si jóvenes ustedes pensaban que criar hijos es cosa fácil, o nosotros los adultos, los que ya tenemos hijos, pensábamos que iba a ser una cosa fácil, solamente meditemos, hermanos, que todo comienza, todo nuevo nacimiento, todo nacimiento, no nuevo nacimiento, no espiritual, todo nacimiento natural comienza con una expresión que se llama dolores de parto. Desde ahí ya imaginémonos, ¿verdad?, que criar hijos no va a ser una cosa fácil. Criar hijos es complicado.
Pero déjeme decirle una cosa, vale la pena. Vale la pena cuando vemos el fruto del esfuerzo de cada uno de nosotros. Cuando José y María llevaron a Jesús recién nacido, dice la palabra, al templo para presentarlo al Señor a los 8 días de nacido, como lo decía la ley, dice la Escritura, hermanos, que estaba ahí un anciano, un hombre anciano llamado Simeón, que entre otras cosas le dio a María una profecía, y en esa profecía le dijo estas palabras: y una espada traspasará tu misma alma. El día de hoy, al conocer nosotros el resto de los evangelios, podemos saber a qué se refería Simeón, a que junto con el privilegio de ser la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios, también vendría el dolor de verlo padecer. Sin embargo, hermanos, no es verdad que a cada madre de familia aquí presente, a cada madre de familia alrededor del mundo, se le podrían decir palabras similares. Al mismo tiempo, no es por ser pesimistas, pero al mismo tiempo, hermanos, que está el gozo y la dicha de ser madre, también podemos saber que ese hijo traerá momentos difíciles al corazón de la madre, al corazón de los padres. ¿O qué madre de familia, hermanos, no ha sufrido, de las aquí presentes, nada más de las aquí presentes, qué madre de familia no ha sufrido por uno o más de sus hijos? Aún así, aunque hayamos sufrido, aunque hayan sufrido como madres, yo estoy seguro de que no hay dolor, ni sufrimiento, ni angustia que las haga renunciar a ese hermoso privilegio que Dios les ha dado de ser madres. A pesar de todo lo que hayan vivido, a pesar de todo lo que hayan padecido, yo estoy seguro que si cada una de ustedes tuvieran que decidir, escogerían de nuevo ser mamás. Y lo más interesante, de los mismos hijos. Hermanos, como creyentes, por eso les decía que como creyentes, una parte importante de la crianza de los hijos es edificarles en la fe cristiana. Y una parte fundamental, sabemos que en la crianza somos dos, papá y mamá, pero una parte fundamental, hermanos, en este proceso es la madre. Es por eso que en esta segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, sobre todo en el capítulo 5, el apóstol Pablo elogia la fe de este joven pastor. Pero al mismo tiempo, hermanos, si usted se da cuenta, hace relevancia a que esa fe tiene un trasfondo generacional. O sea, no es una fe que comenzó en Timoteo, sino que esa fe tiene un trasfondo generacional. Como lo puede haber también aquí en esta congregación, hermanos, y que seguramente lo hay en muchos de ustedes. Un trasfondo generacional, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que primeramente esa fe se manifestó en su abuela Loida, en su madre y en su madre Eunice. Y de este ejemplo, hermanos, de fe, de estas tres generaciones, abuela, madre e hijo, podemos ver tres características de la fe que transmitieron estas mujeres a su nieto y a su hijo respectivamente, y que son las mismas características que como madres el día de hoy, ustedes, o como padres el día de hoy, porque estamos incluidos también los varones, aunque el enfoque sea las mamás, debemos transmitir a nuestros hijos. ¿Cómo debe ser esa fe, hermanos, que debemos transmitir a nuestros hijos? En primer lugar, dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Así es que lo primero que debemos tomar en cuenta, hermanos, en cuanto a la fe, o preguntarnos en cuanto a nuestra fe, es si tenemos una fe no fingida. Hace un momento en la clase
de la escuela dominical, en la clase de Romanos, alguien hizo el comentario, ¿verdad? Que si la Biblia habla de o califica la fe como una fe no fingida, quiere decir que puede existir el otro tipo de fe, la fe fingida, ¿verdad? Así como existe la fe no fingida, la fe real, la fe verdadera, existe una fe que no es real, una fe fingida. Desgraciadamente sí existe, hermanos, y como vamos a ver un poco más adelante, es una fe fingida, es una fe peligrosa. En el versículo, en esta misma carta, hermanos, pero un poco más adelante, en el capítulo número 3, el apóstol Pablo advierte a Timoteo acerca de la existencia de personas. Fíjese, desde aquel entonces, el apóstol Pablo advertía a Timoteo acerca de la existencia de personas cuya fe fingida las hacía peligrosas. En el capítulo número 3, versículo 8 dice, primero empieza el capítulo diciendo que en los postreros tiempos habrá hombres peligrosos. Y luego en el versículo 8 y 9 dice que resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, hombres que tendrán apariencia, fíjese, apariencia de piedad. Una apariencia, hermanos, que puede engañar a los que están a su alrededor, pero negarán, dice, la eficacia de ella. ¿Por qué negarán la eficacia de ella, hermanos? Porque los frutos no van a ser los frutos de la verdadera fe. Porque una fe falsa, hermanos, no puede dar buenos frutos. Y dice en el versículo 9, negarán, resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, reprobados en cuanto a la fe. Su insensatez será manifiesta a todos. Tarde o temprano, hermanos, la fe fingida, la fe falsa, a su debido tiempo, hermanos, será manifiesta a todos. Podemos por un tiempo tener esa apariencia de piedad, podemos engañar a todos a nuestro alrededor, al único que no podemos engañar es a Dios, pero a nuestro alrededor, aún a nuestra propia familia podemos engañarle, hermanos, pero la Escritura dice que nada hay oculto que no se haya de manifestar. Y prontamente, hermanos, a su debido tiempo, esa falsa fe quedará manifiesta delante de todos. Ahora, por el contrario, la fe no fingida es una fe sincera, es una fe íntegra, es una fe verdadera, es una fe real. No es una fe, hermanos, de conveniencia, donde que existe por ahí y mucho, está muy es muy común una fe de conveniencia. O sea, yo creo lo que me conviene. Yo escojo de la Biblia aquellos pasajes que me convienen, pero los que no me convienen, pues busco una explicación, busco un razonamiento, busco echarle la culpa que es del Antiguo Testamento, que es de la ley, o que son de los judíos, o que es algo cultural, pero no lo queremos creer. Esa es una fe convenenciera, hermanos. Cuando el apóstol Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, no dice solamente el Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios. No es la fe no fingida, hermanos, no es una fe a mi manera, sino a la manera de Dios. También esa es una frase muy común, ¿verdad? Yo creo en Dios a mi manera. No, hermano, eso no existe. Si usted cree en Dios a su manera, entonces ese Dios es usted mismo. Porque usted está forjando esa fe por su propio entendimiento. La única fe verdadera, hermanos, es la que Dios nos muestra en las Escrituras. No es una fe dominical, sino una fe de todos los días, de lunes a domingo, ¿verdad?
como el cielito lindo. Una fe de todos los días, hermanos. No es una fe solamente de los domingos. No es una fe fluctuante, sino una fe que es tan firme en tiempo de paz, en tiempo de armonía, en tiempo de gozo, como también lo es en los tiempos difíciles, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de problemas, en los tiempos de enfermedad. La fe verdadera, hermanos, no fluctúa, sino que es una fe firme, que yo creo en Dios en las buenas y en las malas. Y sobre todo, hermanos, preste mucha atención a esto, es una fe que es la misma en el templo y en casa, en el templo y en el hogar. Yo sé, hermanos, yo sé porque soy papá también, soy padre de familia, y sé que el lugar más difícil de manifestar la fe verdadera en Dios es en el hogar, pero es el más necesario. Es el lugar más necesario donde la verdadera fe debe manifestarse. Yo le pregunto, hermano, ¿estamos viviendo, y me incluyo, estamos viviendo una fe no fingida? Hijos, nuestros padres están viviendo una fe no fingida. ¿Consideras tú que tu papá, tu mamá están viviendo una fe, te están mostrando una fe no fingida? En segundo lugar, hermanos, continúa diciendo el versículo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó. Esa palabra, habitó. La fe, una fe verdadera, hermanos, es una fe que habita en nuestros corazones. Esta metáfora, hermanos, de habitar o de morar o de vivir, que son sinónimos, es decir, de residir como en la casa de uno, en su propia casa. Es una de las metáforas favoritas que utiliza el apóstol Pablo. Por ejemplo, el apóstol Pablo utiliza esta metáfora para referirse al habitar de Dios en el creyente. Cuando en 2 Corintios 6:16 dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermano, el deseo de Dios siempre ha sido habitar en medio de su pueblo en conjunto, pero también en medio de su pueblo en lo particular, habitar en medio, ocupar el centro de nuestra vida. La parte más importante de nuestro ser debe ocuparla el Señor. En cuanto al habitar del Espíritu Santo en Romanos 8:11, el apóstol Pablo dice, y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vive en vosotros, habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pero también se refiere, hermanos, al habitar de Cristo en el creyente. Cuando en Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Al habitar también se refiere al habitar de la palabra de Dios en nuestras vidas. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pero déjeme decirle una cosa, el apóstol Pablo no solamente habla de que puede en nosotros habitar lo bueno, también puede habitar lo malo, cuando se refiere al pecado. En Romanos 1:17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
¿Qué significa la palabra? ¿Qué quiere decir el apóstol o qué quiere decir el Espíritu cuando habla de este habitar en nuestras vidas? Déjeme decirle primeramente que en cada uno de estos casos de los que he hablado, el habitar de Dios, el habitar del Espíritu, el habitar de Cristo, el habitar de la palabra, pero también el habitar del pecado, Pablo se está refiriendo a una residencia dinámica y activa, más que un habitar pasivo. Es decir, no va a estar, cuando el pecado mora en nosotros, no está pasivo el pecado, está activo. Y está atrayendo a nuestras vidas desastres. Pero lo mismo sucede cuando Cristo mora en nosotros, cuando la palabra mora en nosotros, cuando el Espíritu mora en nosotros y también cuando la fe mora en nosotros. Se refiere a un habitar activo, hermanos, no a algo pasivo, a algo dinámico. Mire, voy a ponerle un ejemplo para que lo entendamos mejor, el ejemplo que estoy queriendo dar. Hagan de cuenta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre la persona que vive en su propia casa o la que se hospeda en un hotel? Piénselo, no me conteste, pero piense. ¿Qué diferencia hay entre vivir en mi propia casa y hospedarme en un hotel? Bueno, entre muchas respuestas que puede haber, déjeme decirle que la persona que habita en su propia casa tiene la libertad de desplazarse de un lado a otro. En un hotel no, en un hotel usted renta un cuarto y usted tiene que estar en ese cuarto, dormir en ese cuarto. No puede el día de mañana decir, pues ya no me gustó este cuarto, ahora me voy a ir aquí al del frente. ¿Verdad? Porque no, usted rentó un cuarto nada más. No, usted no puede desplazarse por el hotel libremente, cuarto por cuarto, a ver cuál le gusta más. Ya le asignaron uno y ese es su cuarto. Y ahí usted va a estar los 3, 4, 5 días que usted haya alquilado ese cuarto. Pero cuando usted vive en su propia casa, hermano, y usted puede desplazarse por su casa por donde quiera. Usted puede un día dormir en su casa, en su cuarto, o puede un día por la tarde tomar una siesta en el sofá de su casa. Usted puede plácidamente quitarse los zapatos de su casa, ¿verdad? Si usted quiere, prende el clima y si no, lo apaga como usted quiera porque es su casa. Pero también, hermano, otra cosa podemos hacer es que cuando vivimos en nuestra propia casa, usted puede cambiar la decoración a su gusto. Por ejemplo, si a usted no le gusta un cuadro, usted puede decir, ese cuadro ya no me gustó, lo voy a quitar. Y lo puede quitar, es su casa. O puede decir, ahora voy a mover la sala de este lado y el comedor de este lado. Y lo puede hacer porque es su casa. En el hotel usted no se pone a mover la cama, ¿verdad? En el hotel no se pone usted a quitar los cuadros, porque no le gustaron. Ya ve que los cuadros de los hoteles no le hay un uniforme a las pinturas que ponen ahí. Pero usted no lo puede quitar porque no es su casa. Usted está ahí provisionalmente. Hermanos, si aplicamos esta metáfora a la fe, diríamos que la fe verdadera es aquella que habita en nuestro corazón, pero no como un huésped pasivo. No como alguien que está ahí provisionalmente. No como alguien que está ahí, pero que no puede hacer nada. No, la fe verdadera, hermanos, la fe no fingida, debe ser una fe, debe ser como un habitante activo que produzca cambios en nuestra persona. Esa es la labor de la fe. Que esa fe en Dios, que esa fe en Cristo, que esa fe en su palabra produzca cambios en nuestra vida. De tal manera, hermanos, que le entreguemos todo al Señor. Y si a Él no le gusta algo, alguna decoración de nuestra vida, pues Él tenga la libertad de cambiarlo. Si a Él no le gusta mi manera de hablar, que cambie mi manera de hablar, porque no es un huésped, es el dueño de nuestra vida.
Que si no le gusta mi carácter, que cambie mi carácter. Darle la libertad al Señor de hacer cambios en nuestra vida. Que no caigamos, hermanos, en el error de, como muchos decimos, ¿verdad? Así me hizo Dios y así me he de morir. Si ese es su pensamiento, hermano, pues yo no sé qué libro está usted leyendo, porque no es la Biblia. La Biblia nos habla de cambios, de transformaciones. Hoy le hablábamos en la clase también, ¿verdad? No nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que ser transformados, hermanos, y eso solamente lo puede hacer la fe en Dios y la fe en su palabra, cuando le damos libertad. Cuando usted se aferra a que usted es así y nadie lo va a cambiar, pues entonces nadie lo va a cambiar, es cierto, porque usted no quiere cambiar. Es una fe, hermanos, que habita, que produce cambios. Es como dice Santiago en el capítulo 2, versículo 22, es la fe que actúa juntamente con las obras y que se perfecciona por las obras. ¿La fe que tenemos, hermanos, habita en nosotros? Es una pregunta. ¿Habita en nosotros y le damos la libertad de hacer los cambios que ella desea, que Dios desea y requiera? ¿O solamente se hospeda en nosotros? Es un huésped en nosotros. ¿En qué tipo de fe estamos criando a nuestros hijos? Si nuestra fe solamente es nuestro huésped, déjeme decirle que no podemos inculcar otro tipo de fe a nuestros hijos. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede enseñar lo que no conoce. Así es que si la fe que nosotros estamos viviendo es una fe que solamente se hospeda en nosotros, déjeme decirle que no espere que sus hijos tengan otro tipo de fe. Ellos van a imitar la misma fe que usted y yo estamos teniendo. Esa es la fe que ellos van a tener. La fe de Timoteo, hermanos, era una fe que habitaba en él, porque primeramente habitó en su abuela Loida y en su madre Eunice. Él pudo ver esa fe, pudo ver ese ejemplo de fe, y por lo tanto él también recibió esa fe. Y eso me lleva al tercer característica de la fe, hermanos. Continúa diciendo el versículo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué vemos en estas últimas palabras del versículo, hermanos? Que la fe debe ser una fe personal. Es una fe personal. La fe que había habitado en la abuela de Timoteo y en la madre de Timoteo eran propias de ellas, respectivamente. Era la fe de la abuela y era la fe de la madre. La madre de Timoteo, hermanos, no fue cristiana porque su abuela lo fue. Cada una tuvo que creer personalmente. Y del mismo modo, hermanos, Timoteo hubo de creer también para ser salvo. En otras palabras, hermanos, lo que le quiero decir es que la fe no se hereda. Mis hijos no son cristianos por el hecho de que yo sea cristiano. Y déjenme le digo que esto es una realidad. Muchos de nuestros hijos que nacieron ya en ya que nacieron cuando usted ya asistía a una iglesia cristiana, ellos creen que son cristianos desde que nacieron. Y se lo aseguro, porque así lo pusieron en una encuesta que hicimos hace algún tiempo. ¿Desde cuándo eres cristiano? Desde que nací. Muchos de nuestros hijos así están, así, esa es su manera de pensar. Nadie es cristiano desde que nace, hermanos. En pecado he sido formado.
y en pecado me concibió mi madre, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice el David. Y esa es una realidad para todos, hermanos. No podemos ser cristianos desde que nacemos por el simple hecho de que nacimos en un hogar cristiano. Esa sí es una realidad, que muchos nacimos, algunos nacieron en un hogar cristiano, pero eso no los hace cristianos, hermanos. No por vivir en un hogar de padres cristianos somos cristianos. Como dice un autor de un libro, hermanos, así como un cristiano no se hace carro por el hecho de que viva en un garage. Ninguna persona se hace carro porque vive en un garage. Tampoco nos hacemos cristianos porque vivamos en un hogar cristiano. Tenemos que tener nuestra fe personal, nuestro encuentro personal con Jesús. La fe no se hereda, la fe no se imparte, hermanos. Yo no puedo imponer las manos sobre mis hijos y decirles, te comparto de mi fe. Podemos compartir de nuestra fe, pero no imponiendo manos, sino a través de nuestra palabra, a través de nuestro ejemplo. Es como podemos compartirles de esa fe. Dios, hermanos, lo hemos escuchado muchas veces, yo estoy seguro que muchos lo hemos escuchado. Dios no tiene nietos. Aunque sea muy bonito ser abuelito, Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Los hijos de Dios no son sus nietos, son sus hijos y deben ser sus hijos. Usted puede heredarle a su hijo una casa, puede heredarle a su hijo una cuenta en el banco, puede heredarle a su hijo un negocio, puede heredarle a su hijo sus cualidades, el color de sus ojos, la textura de su cabello. Eso sí, nuestros hijos lo heredan, pero jamás podrá heredarle, en ese sentido, la fe. Cada uno de ellos, al ver nuestro ejemplo, nuestro modelo de fe, forjará su propia fe. ¿Qué más quisiéramos nosotros como padres, hermanos, poder creer por nuestros hijos? Pero la única manera de transmitirles la fe salvífica es viviendo una fe no fingida y una fe dinámica, una fe verdadera. Así es que, hermanos, si la fe que le vamos a heredar a nuestros hijos es la misma fe que nosotros tenemos, eso está para pensarse. Eso está para hacernos la pregunta: ¿estoy teniendo una fe digna de Jesucristo? Porque esa es la fe que les voy a heredar. Si mi fe es tibia, lo más seguro es que nuestros hijos van a ser también tibios en cuanto a la fe. Si mi fe es fingida, lo más seguro es que mis hijos están viéndome y que se dan cuenta que aquí en el templo soy muy santo y levanto mis manos y hasta cierro mis ojos cuando le canto al Señor, pero en casa somos diferentes. Esa es la fe que le estamos inculcando a nuestros hijos. Y no son cadenas generacionales, hermanos. Es simplemente de cambiar nuestra manera de vivir para que cambien nuestras generaciones, también sean transformadas. Mamás, ahora quiero dirigirme a las mamás específicamente. ¿A cuántas de ustedes les gustan el jardín? Yo sé que a veces ya es difícil, ¿verdad?, en la ciudad tener un jardín porque los espacios son muy reducidos, pero eso no impide que nos guste tener jardín o que nos gusten los jardines. ¿A cuántas les gusta tener un jardín? A ver, levanten su mano, levántela, no tenga miedo. ¿Y cómo tratan a su jardín? ¿Verdad que lo tratamos bien bonito? Todos los días lo regamos, cortamos las hojitas secas,
les escarbamos ahí en la tierrita, ¿verdad? Quitamos, si vemos gusanitos, ¿verdad? Hormigas, pues luego buscamos algo para echarle para que no se coman nuestras plantas. Es más, hasta les hablamos bonito a nuestro jardín. Hasta les cantamos a nuestras flores, ¿sí o no? ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestros hijos, hermanas? ¿Por qué no hacer lo mismo con nuestros hijos más bien? A lo mejor sí lo hacemos, algunos sí lo hacen, algunas sí lo hacen, ¿verdad? Pero a lo mejor otras no. Yo creo que si un jardín merece toda nuestra atención, hermanos, nuestros hijos, con mucha más razón. Hace unos días leí una frase con la cual quiero terminar. Vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, sabiduría e integridad, piensen en ti. Qué bonito, ¿verdad? Vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, sabiduría e integridad, la primera imagen que se les venga sea la de sus padres. Entonces, hermanos, sabremos que vale la pena ser padres, ser mamás. Estamos en el mes de mayo, hermanos, que es el mes, tradicionalmente en la iglesia metodista se considera el mes de la familia. Acaba de pasar el Día del Niño, el próximo miércoles 10 de mayo celebramos el día, aquí en México, el Día de las Madres. Más adelante celebraremos, pero creo que en junio, ¿verdad? A nosotros nos sacaron del mes de mayo, el Día del Padre. Pero hermanas, es una bendición ser madre, pero también es una gran responsabilidad. Es un privilegio, pero una gran responsabilidad también. Y nosotros, los varones y sus hijos, estamos conscientes de la gran responsabilidad que ustedes tienen delante de Dios para cumplir ese papel que Dios les ha encomendado. Por eso queremos tomar unos minutos, hermanas, para orar por ustedes. Voy a pedirle a todas las mamás que están aquí presentes que pasen aquí al frente, por favor. Queremos bendecirlas, queremos pedirle al Señor que les dé fuerza, que les siga dando de ese corazón paciente, ese corazón comprensivo, ese corazón compasivo que solamente una madre puede tener. Los papás somos diferentes, no que no tengamos un corazón compasivo y comprensivo, pero lo tenemos de una manera diferente, porque Dios nos hizo diferentes. Pero nada es jamás comparable, hermanos, al amor de una madre. Y vamos a orar por ellas. Voy a pedirle al resto de la congregación, hermanos, que estemos de pie y que levantemos nuestra mano en señal de bendición. Yo sé que en gran parte, hermanos, el que esta iglesia se mantenga aún en pie es gracias a ellas. Gracias a ellas que han sabido inculcar la fe en sus generaciones. Algunas de ellas no solamente en sus hijos, sino aún en sus nietos. Como la abuela Loida, como la madre Eunice en el corazón de Timoteo. Vamos a orar, hermanas. Señor, queremos agradecerte, mi Dios, por la vida de cada una de estas hermosas mujeres que están aquí al frente. Gracias, Señor, de todo corazón, porque muchos de los que estamos aquí, Señor, somos lo que somos. Gracias a ti primeramente, pero gracias también a ellas que has sido instrumento en tus manos para bendición nuestra. Como muchas cosas de tu gracia, Señor, no las merecemos, pero tú nos las has dado. Y nos las has dado, Señor,
para que nosotros aprendamos a verte a través de sus vidas. Aprendamos a escuchar tu voz a través de sus consejos y aprendamos, Señor, que estamos en tus caminos gracias a su intercesión por nosotros. Bendícelas en todo momento, fortalécelas, Padre, porque, Señor, aunque muchos de nosotros podamos ya ser jóvenes o aún adultos, Señor, sabemos que nuestras madres siguen orando por nosotros, siguen intercediendo por nosotros y siguen sufriendo por nosotros. Bendícelas, Señor, grandemente. Que no desmayen, mi Dios, que hasta su último aliento, Señor, la figura, la imagen de sus hijos esté siempre en su mente y en su corazón. Y, Señor, esas oraciones que ellas tienen delante de ti por sus hijos ausentes, mi Dios, Señor, no te pedimos que la escuches, porque sabemos que tú escuchas esa oración, pero respóndenos, Señor. Respóndenos, Padre, por esos hijos que se han alejado de ti. No importa el motivo, no importa la causa, Señor, excusas hay muchas, pero respóndeles, Señor, a cada una de ellas que oran a ti con fervor, que oran a ti con pasión. Bendecimos a nuestros hijos, Señor, solteros, casados, no importa su condición, los bendecimos porque no podemos hacer otra cosa más que bendecirlos. Te damos gracias también por las madres que ya no están con nosotros, por las que ya han partido, Señor, por las que has llamado a tu presencia, pero que tenemos la seguridad y la confianza de que están en tu presencia. Gracias te damos porque aún en nuestros corazones recordamos sus consejos, sus regaños, su disciplina, Señor, porque por todo ello somos lo que somos el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús las bendecimos. Amén.